Científicos han desarrollado un software que predice eventos futuros. Así es. A través del análisis de la información contenida en las noticias publicadas en los últimos 22 años, este software es capaz de adivinar ciertos acontecimientos que vendrán. Este software podría ser capaz de alertar con un 70 o 90% de probabilidades de acierto ante posibles amenazas como epidemias, revueltas sociales y muertes por distintas causas. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, las implosiones más espectaculares. Además, enfermedades mentales raras solo ocurren en ciertas culturas. Finalmente, las crueldades cometidas por mujeres en el régimen nazi. Todo será difícil de creer. Difícil de creer. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania entró en una crisis económica jamás vista. La inflación era tanta que el precio de las cosas aumentaba prácticamente cada hora. Por ejemplo, una taza de café por la mañana podía costar 15.000 marcos. Por la tarde, 30.000. Y así sucesivamente. Este descontrol en los precios provocó la aparición de una extraña enfermedad mental entre los contadores y los banqueros alemanes de esa época. A esa enfermedad la llamaron ataque de cero, provocado, se piensa, por la necesidad de ajustar a cada momento los precios. Los que sufrían el llamado ataque de cero escribían este número todo el tiempo, sin parar lo hacían, y además perdían la noción de la realidad rápidamente. Esta es solo una de las enfermedades mentales que suceden en un lugar específico y que son difícil de creer. Las enfermedades mentales de las que hablaré suceden en ciertos lugares del mundo y no se repiten en otros, por lo que los científicos piensan que pueden haber circunstancias en el ambiente que las provocan. Por ejemplo, en sitios como el norte de Canadá, cercanos al círculo ártico, se da la aparición de la llamada histeria del hielo, una enfermedad mental que los esquimales conocen como pibloktok. La histeria del hielo provoca que los que la padecen salgan sin ropa, desnudos, a enfrentarse a las bajas temperaturas, gritando cosas sin sentido y en ocasiones hasta comiéndose sus propios excrementos. Este padecimiento suele suceder durante los inviernos más fríos, más crueles, y aunque dura unos cuantos minutos, es suficiente para poner en peligro la vida de los que la padecen. Las mujeres son las víctimas más comunes de la llamada histeria del hielo, aunque también se han reportado perros con síntomas similares. Los esquimales piensan que la histeria es causada por algún embrujo, pero los científicos creen que se trata de una sobredosis de vitamina A, típica de la dieta esquimal. Muchos hombres de entre 25 y 35 años de Nueva Guinea suelen ser víctimas de una enfermedad mental llamada síndrome del cerdo salvaje. Empiezan a actuar de manera agresiva, como animales salvajes, incluso robando cosas que se llevan a la selva. Allí las destruyen. Después de varios días, regresan a sus hogares sin recordar lo que ocurrió. Se ha observado que las víctimas del síndrome del cerdo salvaje son generalmente hombres recién casados y con problemas económicos, por lo que quizá este tipo de presión hace que se trastoquen. Otro tipo de presión puede ser el que provoca el síndrome de fatiga cerebral. Este es un padecimiento mental que afecta a los estudiantes de países del África Occidental. Los síntomas son cansancio, inhabilidad para hablar y un temblor en las manos que impide poder escribir. Como lo mencioné,
Los afectados son estudiantes africanos que van a escuelas con modelos occidentales. De hecho, un análisis indica que los estudiantes que hablan mejor inglés son los que sufren más este síndrome, que en casos extremos puede provocar dolores de cabeza, pérdida de visión y una sensación de algo caminando bajo la piel. De nuevo, se cree que la causa de esta enfermedad es el choque cultural entre los sistemas de aprendizaje tradicionales de esta zona de África versus los sistemas occidentales escolares. En China existe una enfermedad mental conocida como Shen Kui, que significa miedo a perder semen. Para los chinos, el semen es una fuente de energía masculina y perderlo, ya sea por las relaciones sexuales o la masturbación, es causa de preocupación que puede escalar a una enfermedad mental. Esta enfermedad les provoca nerviosismo y cansancio extremo. Hace poco se reportó en Nicaragua el caso de una joven de 15 años que, enloquecida, trató de ser detenida por unos 6 hombres adultos. Increíblemente, ellos no tuvieron suficiente fuerza para detenerla. ¿Qué es lo que pasaba con ella? Sufría de una enfermedad mental conocida como Greasy Sickness, repito, Greasy Sickness o enfermedad de la locura, un padecimiento mental que aparece en países de Centroamérica, específicamente entre los integrantes de la tribu Miskito. Uno de sus síntomas es el aumento de fuerza, pero también convulsiones, alucinaciones y la convicción de ser atacados por espíritus invisibles. En algunos casos, las víctimas sufren dolores tan fuertes que terminan en estado de coma. Lo más difícil de creer de esta enfermedad mental es que es altamente contagiosa y se extiende como si fuera un virus, empezando con un primer paciente y después aumentando de manera exponencial entre la población. Eso sí, todavía no se sabe qué lo provoca, pero es más o menos común. Tan solo en el año 2012 hubo 65 casos comprobados de Greasy Sickness. La mente es misteriosa y quizá por ello las enfermedades relacionadas con ella son tan terribles. Y es que si no podemos controlar a nuestro propio cerebro, ¿cómo esperamos controlar lo demás? Difícil de creer. En marzo del año 2000 se dio la demolición de la construcción más voluminosa en la historia. Se trató del estadio Kingdom en los Estados Unidos, derribado mediante un método conocido como implosión. Conozcamos la tecnología y ciencia que se emplea para este fin, para la implosión. Difícil de creer. Volar un inmueble a través de la implosión o demolición controlada se realiza con sumo cuidado para evitar riesgos en zonas aledañas o tragedias humanas. Para ello, la colocación de los explosivos como dinamita es crucial. Previamente es necesario un estudio minucioso para detectar las zonas vulnerables de la estructura y los soportes que requieren ser debilitados, de modo que se pueda lograr el derrumbe en unos cuantos segundos, y que de otra manera tardarían meses o años en desaparecer, si es que se utiliza arietes metálicos accionados por grúas. En las implosiones, la onda expansiva que surge tras la detonación del material explosivo y que crea en promedio 400.000 atmósferas de presión, se da hacia el interior del inmueble. Básicamente, el mecanismo que acciona una implosión es cuando se logra una diferencia radical entre la presión interna y externa del objetivo, para que se desvanezca sobre sí mismo. Sin embargo, lo que suele usarse es la fractura o eliminación de puntos críticos para que las construcciones no soporten la fuerza de la gravedad y caigan por su propio peso. Hay agentes de demolición no explosivos que suelen usarse en minería y canteras. En estas últimas, el producto se coloca en agujeros previamente perforados en rocas. Durante las primeras horas, el material se expande, provocando que la piedra se agriete rápidamente. Digamos que es un método más seguro, además de silencioso.
ya que no produce la vibración que ocasiona un explosivo convencional. Ahora, hagamos este experimento y permítanme decirlo así, es como una implosión casera. Es una parrilla eléctrica en la cual se está calentando una lata de aluminio. Y aquí está un recipiente con agua. Vamos a colocar la lata aquí y verán cómo se chupa así. Hay que decir que preparar un edificio para la implosión tarda semanas o meses. Lo primero es eliminar el cableado, paredes falsas y vidrios, ya que pueden convertirse en verdaderos proyectiles letales. Luego, hay que colocar pequeñas cargas de explosivos, únicamente en algunos pisos, sobre todo los inferiores, para procurar la seguridad y así reducir los gastos. Estas áreas son cubiertas con tela geotextil gruesa y de esgrima para absorber los desechos. Luego, las detonaciones se dan progresivamente en pequeños lapsos hasta alcanzar cubrir todo el complejo. Es curioso, pero el retiro de los escombros dura mucho más tiempo que la demolición. Y aunque se escuche fácil, es un procedimiento complejo que no está libre de riesgos. De hecho, se han reportado casos accidentados de megaimplosiones. En 1997, por ejemplo, la que se dio en un hospital en Canberra, Australia, desató una tragedia. Además de que el edificio principal no se desintegró en su totalidad, errores operativos ocasionaron que trozos de escombros se proyectaran hacia los espectadores, ubicados a 500 metros de distancia. Con esto, una niña falleció y otras 9 personas resultaron heridas al ser impactadas por fragmentos de mampostería y metal que volaron a 650 metros de distancia del sitio de la demolición. En general, las implosiones fallidas se dan cuando la construcción no se derrumba por completo. Entonces, su estructura se inclina en un ángulo peligroso, además de que los explosivos se accionan sin control. O bien, puede haber sobrepresión de aire. Con el cielo despejado, la onda de choque se dispersa, pero si hay nubes, esta onda energética puede viajar hacia el exterior rompiendo ventanas y causando afectaciones a los edificios circundantes. Es similar a lo que sucede con una manguera. Si se pone una mano frente al orificio de salida, el agua sale brusca hacia todos lados. Un avance tecnológico sobresaliente respecto a las implosiones ha sido desarrollado por la compañía japonesa Kajima. Se contempla el uso de gatos hidráulicos para apoyar la planta baja, ya que las vigas de soporte se retiran. Entonces, cada piso va bajando uno a uno. Esta técnica es más ecológica y más segura en zonas densamente pobladas. Francia, por otro lado, se usa el método Berinage para debilitar los soportes de los pisos centrales y así promover una demolición más simétrica y eficiente. Asimismo, existen implosiones que se realizan a seres vivos, como la eutanasia con dinamita realizada en cetáceos. En 2010, una ballena jorobada con una enfermedad terminal quedó varada un par de semanas en una playa de Australia. Tras varios intentos de devolverla al mar, el Departamento Australiano de Medio Ambiente tomó la decisión de sacrificarla. Al mamífero, de casi 10 metros de longitud y 12 toneladas de peso, le practicaron la implosión craneal. Esta consiste en colocar explosivos rodeados de bolsas de arena en determinados puntos de la cabeza del animal para después detonar la carga. A pesar de ser un procedimiento drástico, este tipo de eutanasia está recomendado por la Comisión Internacional de Ballenas siempre y cuando no se pueda salvar el animal. En el ámbito de la psicología, existió un tipo de implosión. Este término hizo referencia a una técnica de exposición ante miedos o recuerdos traumáticos, imaginarios o reales. El psicoterapeuta recreaba un escenario para que el paciente viviera la cruda experiencia de nuevo y así pudiera enfrentarla. Esto hasta que la ansiedad disminuyera.
Difícil de creer. 2, 1, ¡fuego! Durante un terremoto, la temperatura y el olor del agua de los ríos cambia, ¿sí? Cambia debido a que el movimiento libera gases subterráneos. Difícil de creer. Si hay algo a destacar del régimen nazi, es que a las mujeres se les dio un papel importante en él. El personal femenino era tratado como igual por los hombres del Tercer Reich. E igual que ellos, cometieron actos brutales, ¿sí? Actos que la humanidad aún no olvida, ni mucho menos perdona tan fácilmente. Conozcamos estas historias difíciles de creer. Durante la Segunda Guerra Mundial, unas 5.500 mujeres tuvieron algún puesto como guardias en los campos de concentración nazi. Para llegar a este puesto, tenían que pasar por un entrenamiento física y mentalmente demandante, en el que se les enseñaba a desatar su crueldad sobre los prisioneros. Algunas lo aprendieron demasiado bien. Ese fue el caso de María Mandel, quien llegó a ser jefa del campo de Auschwitz, donde la apodaron la Bestia. Mandel fue la responsable de firmar las órdenes que enviaron a la muerte a 500.000 mujeres y niños en la cámara de gas. Entre sus atrocidades, destaca escoger a niños para ser ejecutados o seleccionar a algunos prisioneros como sus mascotas personales. Y cuando se cansaba de ellos, los enviaba a la cámara de gas. María Mandel fue detenida tras la guerra y sentenciada a muerte con tan solo 36 años de edad. Ella es Ruth Neudeck. Repito, Ruth Neudeck, una supervisora de la SS en el campo de concentración de Ravensbrück, que destacó por su crueldad. Uno de sus actos más brutales fue cuando, según testigos, cortó la garganta de un prisionero utilizando una pala para cavar. Tras la guerra, Neudeck intentó escapar, pero fue capturada, juzgada y al final colgada por crímenes contra la humanidad. Alice Orlovsky era una sádica guardia de un campo de concentración que disfrutaba los latigazos en los ojos de los prisioneros. Esto no solo era doloroso, también podía ocasionar que sus víctimas, obviamente, perdieran la vista y por lo tanto tuvieran que ser ejecutadas por estar incapacitadas para trabajar. En 1945, Alice Orlovsky fue una de las oficiales femeninas que supervisó la infame marcha de la muerte hacia el campo de Auschwitz. Curiosamente, su comportamiento brutal cambió durante el viaje y llegó a ofrecer agua y dar confort a los prisioneros. Unos piensan que temía el fin de la guerra y que se le juzgara por sus crímenes. Junto a Alice Orlovsky trabajó otra despiadada guardia llamada Germaine Braunsteiner. Tras la guerra, se le dio una sentencia corta, bastante corta, y al salir de la cárcel, emigró a Estados Unidos, donde se casó y vivió varios años en tranquilidad, hasta que el cazanazis Simon Wiesenthal le encontró y logró que fuera extraditada a Alemania para ser juzgada. Su marido juraba que Germaine era la mujer más decente del planeta, pero durante el juicio tuvo que escuchar cómo ella golpeaba a los presos, lanzaba a niños por los cabellos dentro de trenes que iban a los campos de exterminio y que llegó a matar a mujeres pisoteándolas con sus botas de punta de acero. Antes de la guerra, Wanda Klaff era una ama de casa, pero tras empezar a trabajar como capataz de un campo de concentración, se convirtió en una cruel torturadora que abusó de varios prisioneros. Al parecer, no tenía un solo remordimiento por lo que hacía. Incluso, en su juicio, llegó a decir lo siguiente: soy muy inteligente y devota de mi trabajo. Golpeo al menos a 2 prisioneros cada día.
Ilse Koch fue conocida como la bruja de Buchenwald. Destaca en esta lista porque ella no servía al régimen nazi. No, ella era la esposa de Karl Koch, el comandante del campo de concentración de Buchenwald. Los testigos dicen que Koch iba a ver la llegada de los prisioneros al campo para ver sus tatuajes. Y si veía alguno que le llamara la atención, mandaba a ejecutar al prisionero para quitarle la piel. Luego, se mandaba a hacer bolsas de mano o cubiertas de libros con los pedazos de piel tatuada. Tras la guerra, ella y su marido fueron capturados y juzgados. A ella se le sentenció a cadena perpetua. En la cárcel escribió una carta a su hijo donde demostraba no sentir el menor remordimiento por lo que hizo. A los 61 años de edad, Ilse Koch, al final, se quitó la vida. Por último, tenemos a Jenny Wanda Bardman, conocida como el Bello Espectro. Se encargaba de seleccionar a mujeres y niños para enviarlos a la cámara de gas. Durante su juicio, a Bardman se le vio reír, sonreír, coquetear con los guardias y arreglarse el cabello. Y cuando se le sentenció a muerte, solo dijo: La vida en verdad es un placer. Y los placeres usualmente son cortos. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.